Saludos y bienvenidos a otro martes de Científicos al Servicio en Línea. Mi nombre es Elvin Joel Estrada García, coordinador de los proyectos educativos en ciencia para Ciencia Puerto Rico. Le damos la cordial bienvenida a todos los estudiantes y educadores que se han conectado a nuestra plataforma de Zoom. Aquellos que están viendo esta charla desde nuestro Facebook Live, saludos a todos. Primero quiero comenzar saludando a las escuelas públicas y privadas que están conectadas con nosotros y con nosotras en el día de hoy. Quiero saludar a la Walks Webs de Mayagüez, a la Escuela Dr. José N. Gándara de Ay Bonito, a la Escuela Monserrate León de Irizarry de Cabo Rojo, a la CROEF de Villalba, a la Escuela Luis Llorén Torres de Juana Díaz, a la Escuela José Felipe Sayas de Cuamo, al Colegio Antilles High School en Guaynabo y al Colegio Academia Nuestra Señora de la Providencia. Esas son las escuelas y los estudiantes y educadores que están participando en este martes de charlas de científicos al servicio en línea. Y hoy vamos a tener al científico al científico Héctor de Jesús Cortés, quien actualmente es investigador postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology o MIT, y que nos va a estar hablando de un tema muy interesante y nos va a estar adentrando en el tema de la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a diferentes estímulos y el proceso de cómo crea memoria. Así que le paso los micrófonos a Héctor. Muchas gracias a todos por estar presentes, gracias a Gretchen, a todo el equipo de Ciencia Puerto Rico por organizar estas iniciativas. A mí me encanta hablar con jóvenes que les interesa la ciencia y los cuales quizás se vean algún día como científicos como yo y como muchos otros que vemos, tratando de encontrar distintas formas de entender el cerebro y quizás tratarlo con algunos tratamientos, ya sea farmacológicos o hasta sensoriales. Como dijeron hace un ratito, voy a estar hablando sobre la capacidad del cerebro de poder adaptarse. A esa capacidad se le llama neuroplasticidad. Eso no es más simplemente igual que un plástico, se puede mover hacia un lado y hacia el otro. Y por eso es que sabemos que en el cerebro tenemos una gran capacidad de poder fortalecer o hasta debilitar algunas de las comunicaciones que terminan siendo, ¿verdad?, nuestras memorias y por lo tanto nuestro comportamiento del diario vivir. Primero que todo, me gusta siempre comenzar con que este camino no ha sido, ¿verdad?, de la noche a la mañana. He tenido la fortuna y la dicha de tener varios mentores durante mi carrera. Empecé en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras con el investigador Dr. Irving Vega, donde me enamoré de la neurociencia, estudiando distintos modelos animales de neurodegeneración, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Y luego pasé a hacer mi doctorado en UT Southwestern en Dallas, Texas, donde tuve también dos mentores increíbles, Angelica Dayaksha y Andrew Pieper. Ahí me adentré en el campo de la neurofarmacología o cómo utilizar drogas o compuestos para entonces entender el cerebro y ayudarlo a mejorarse de distintas enfermedades, especialmente neuropsiquiátricas, como lo es el Parkinson. Y en los últimos 5 años llevo aquí en el MIT con el doctor Mark Baer, donde hemos estado estudiando la capacidad neuroplástica del cerebro, eso que les mencioné. Y al final del día, mi meta, ¿verdad?, es poder abrir un laboratorio en donde podamos tener un grupo de científicos y jóvenes como ustedes para poder entender el cerebro a distintos niveles, ya sea el comportamiento y por qué ese comportamiento se llevó a cabo. Pues tenemos que entender la neuroplasticidad, tenemos que saber manipularlos con drogas y también a veces tenemos que saber las proteínas y las cosas que están dentro de las células para poder llevar esto a cabo. Así que, ¿verdad?, voy a ir desde lo más macro hasta lo más micro.
¿Por qué tenemos un cerebro, verdad? Es bastante trivial, pero a la misma vez es bien complejo. Nosotros recibimos muchos estímulos, ya sean conscientes o inconscientes. Algunos de los conscientes, ¿verdad? Estamos hablando de que escuchamos el sonido, podemos oler cosas, pero tenemos muchas otras cosas pasando que ni siquiera nos damos cuenta, como es la presión arterial, la temperatura del cuerpo, el cual nosotros no tenemos tanto control sobre ello, sino que el cuerpo tiene una manera de hacerlo y el cerebro juega un rol súper importante en atrapar toda esa información, integrarla, interpretarla, que es de las cosas más difíciles, y entonces responder de una manera a veces voluntaria, ya sea un movimiento que uno hace, o a veces involuntaria, ya sea las palpitaciones del corazón, que verdad uno no le dice al corazón que palpite, sino que él mismo tiene esa capacidad de hacerlo gracias al cerebro que le está mandando información súper rápido para poder lograrlo. Y una de las células que controla esto en el cerebro se llaman las neuronas. So, dentro del cerebro, ¿verdad? Tenemos un montón de células, igual que en todos los otros órganos, y una de ellas se le llamamos neuronas, que son las células que más se han estudiado, no son las únicas en el cerebro, y eso es bien importante. Existen otro tipo de células, en ese caso las azules que ven aquí son neuronas, las rojas son microglías. So, existen otro tipo de neuronas en el cerebro, pero yo me voy a estar enfocando hoy en las neuronas, porque son las que conocemos que llevan a cabo el movimiento de las comunicaciones en el cerebro. Y ellas vienen en distintos formas y llevan a cabo distintas funciones, ¿verdad? No es una célula redondita como a veces vemos en otros órganos, sino que tiene otros factores. Por ejemplo, aquí pueden ver una neurona en la retina de los ojos que tiene el cell body, ahí donde está el DNA, donde toda la información, ¿verdad? Genética se encuentra, pero también tiene otros dos compartimientos que se llaman dendritas y los axones, y voy a estar un poquito más de ellos, pero quiero que vean ahí, ¿verdad? La gama y estas no son todas, de las distintas formas y maneras en que ellas pueden arreglarse en el cerebro. Muchas de ellas en una área específica van a estar células de la misma forma, y en otras áreas de otras. Por ejemplo, aquí tenemos el cerebelo que está aquí en la parte de atrás de su cabeza. Pues las neuronas tienen unas dendritas que se ven súper arborizadas o que tienen muchas conexiones. Pero, como les mencioné, el axón y las dendritas son cosas que hacen diferentes a este tipo de células o neuronas en el cerebro. ¿Y por qué? Porque ellas son capaces de recibir información en las dendritas, entonces integrar esa información, como les mencioné, es bien importante en el cerebro integrar esa información y transmitirla hacia el frente. So, igual que, ¿verdad? Cuando tenemos una conversación con una persona, hay personas que reciben la información y otras que transmiten la información. Igualito son las neuronas en el cerebro. Y entonces de esta manera es que se da la comunicación cerebral. Obviamente aquí está bien simplificado y vemos una solamente, pero pueden ver como un grupo de neuronas, si se necesitan comunicar, pues pueden entonces establecer una línea de comunicación directa con estas dendritas y estos axones. Y pues aquí pueden ver cómo más o menos aquí tenemos dos neuronas, una tiene el axón, va trayéndolo, o se puede, el transmisor o el axón se puede pegar a la neurona que recibe en distintos lugares. En este caso pues se pegó en el soma, que es el cuerpo celular, y entonces se pegó también se puede pegar en las dendritas, y así la neurona que recibe pues puede encontrar qué información es la que le están pasando. Para hablar un poquito de la estructura, ¿verdad? De nuevo, para capitalizar, tenemos la dendrita, tenemos el cell body, y una cosa bien importante, y aquí quiero añadir, es que de la manera que se mueve esta información es utilizando la capacidad eléctrica de estas neuronas, ¿verdad? Les mencioné en un principio que la razón por la cual yo estudio este tipo de neuronas es porque son eléctricas y también pasan químicos. Así que pueden ver cómo este símbolo lo que está implicando es que hay una capacidad eléctrica de mover, utilizar esa función de la electricidad para poder mover distintas cosas, incluyendo químicos y neurotransmisores, disculpen. Y entonces llegan a los terminales para conectarse. Una vez llegan a los terminales, existe algo que se llama la sinapsis. Y la sinapsis viene del griego conjunción, y básicamente es donde ese espacio donde se conectan. Antes de los 1800 se pensaba que las neuronas se pegaban una a la otra físicamente.
Luego, ¿verdad? Distintos científicos, incluyendo Santiago Ramón y Cajal, un español que ganó el premio Nobel, entendieron que las neuronas realmente no se pegan, la mayoría de ellas, sino que crean un espacio bien cercano entre ellas que se le llama el synaptic cleft, y ahí es donde se pasa la información. So, básicamente es como los humanos, para poder escuchar a alguien tienes que pegarte un poquito, pues igualito, las neuronas se pegan unas a las otras y esa información pasa de distintas maneras, eléctricas y también químicas, como lo describo aquí. Y esa información química, ¿verdad? La sigo mencionando porque todos hemos escuchado neurotransmisores como yo son dopamina, como ya sean otros neurotransmisores en el cerebro. Y pues eso es lo que está pasando en ese terminal. So, tenemos unas vesículas, y esto no es tan importante para ustedes, pero en el momento en que pasa la electricidad y le dice, ok, ahora necesito que te comuniques con la otra, esas vesículas descargan unos químicos que, como les mencioné, son neurotransmisores en su mayoría, para entonces que la otra célula que está recibiendo, la dendrita de las células postsinápticas, entonces se le pegan esos neurotransmisores a unos receptores que existen en la membrana. Y lo más importante que tienen que saber es que esos neurotransmisores llevan una información para que la próxima célula entonces pueda responder. Si vemos un video, ¿verdad? Aquí rapidito, lo que pueden notar es que en la sinapsis, entonces vamos a dar un zoom o vamos a acercarnos a ella. Aquí vemos en la neurona presináptica, o la que lleva la información, en donde está el axón. Aquí vienen los neurotransmisores. Esos neurotransmisores están en esas vesículas. No pasa nada si no hay un potencial de acción usualmente, pero cuando hay un potencial de acción, entonces ellas se fusionan con la membrana presináptica y pueden entonces llevar a cabo esta información, como le estoy diciendo, que se le llama information transfer, o la transferencia de información de un lugar a otro. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Verdad? Porque hemos hablado de electricidad, pero ¿cómo es que realmente funciona? Y es que cuando hay una diferencia de carga en cualquier lugar, pues se crea un potencial de acción. En este caso, las membranas o la acción que ustedes ven aquí tiene diferencias de cargas tanto del extracelular, lo que está fuera de la neurona, como lo que está dentro. Como pueden ver, las neuronas están cargadas en su mayoría negativamente. Y eso se puede medir con instrumentos de laboratorio. Tú puedes poner un electrodo y ese electrodo te mide cuánto es la electricidad, ¿verdad? El campo magnético fuera y dentro de la neurona. Sabemos que en su mayoría, ¿verdad? En promedio, las neuronas se paran o se quedan cuando no están teniendo ninguna información, no están pasando información a negativo 65 milivoltios. Para que tengan una comparación, ¿verdad? Las luces de sus casas son 120 voltios usualmente. Esto es milivoltios, es mucho menos electricidad la que está ahí, pero a la misma vez es suficiente para poder llevar a cabo la información. Ahora, cuando tenemos esa diferencia de cargas, ¿verdad? Y generamos ese potencial de acción, ahora si yo cambio esas cargas, puedo utilizar esa diferencia para poder llevar a cabo un trabajo. Y ese trabajo, ¿verdad? Es la comunicación y, como les enseñé, la fusión de esos neurotransmisores en las vesículas. Y como eso funciona es que, ¿verdad? Podemos utilizar, si queremos hacerla más positiva, por ejemplo, la neurona, podemos utilizar iones que ustedes conocen, sodio, podemos utilizar potasio. Esos son todos sus padres o personas alrededor le dicen, tienes que tener estos iones en tu cuerpo bien, y muchas multivitaminas, ¿verdad? Lo tienen, y es porque la homeostasis del cerebro y de muchos otros órganos necesitan de estos iones para poder mantener un balance y poder adaptarse a distintas cosas. En este caso, si queremos hacer un potencial de acción, necesitamos que la neurona vaya de negativo a positivo. Necesitamos entrar adentro de la célula iones positivos. En este caso usamos un sodio. Pueden ver aquí un diagramita muy pequeño. En la derecha ven como el sodio entra, y en esta curva pueden ver como de negativo 60 por ahí que está, ella va subiendo el potencial dependiendo si entra. Ahora, no puedo seguirlo hasta el infinito, ¿verdad? Porque entonces me vuelvo demasiado positiva y nunca puedo volverme a comunicar. La idea entonces es adaptarme hacia atrás y volver a mi normalidad. Y para eso entonces utilizamos potasio. El potasio, cuando una vez se logra el potencial de acción que lleva a cabo esa información
esa transferencia de información, necesito repolarizar o volver a mi estado normal, y lo que utilizo entonces son pompas de potasio para sacar hacia afuera distintos iones positivos y de esa manera volver a mi estado normal. Ahora, esto es bien simplista, ¿verdad? Es lo que hemos conocido por muchos años, pero también sabemos que no solamente las neuronas se comunican con una a otra, como en la vida real, ¿verdad? Si tú estás en un concierto, tú tienes a la persona más cercana al lado, pero tienes a otras a tu alrededor, y eso hace, ¿verdad?, que sea mucho más complicado el proceso. Además de eso, existen neuronas que excitan o que llevan a cabo un potencial de acción para que las neuronas se puedan comunicar, y hay otras que inhiben. Y yo siempre, ¿verdad?, me gusta hacer la comparación en el mundo real, ¿verdad? Hay gente que te va a dar cosas buenas y gente que te va a dar cosas malas. Pues aquí igual, no que inhibirse algo malo, pero no te permite comunicarte con la próxima. Así que aquí es un ejemplo, ¿verdad?, de que una neurona está conectada a otras 3 neuronas, dos excitatorias y una inhibitoria. Y a veces, para poder llegar a un potencial de acción, cuando una se conecta con la otra o le envía información, no es suficiente para pasar un umbral establecido de por lo menos 20 milivoltios ahí, como lo pueden ver. Y si solamente la E1 o la E2 se comunican, la que recibe la información lo siente, pero no dice, no la entiende la comunicación. Si las dos se sincronizan y a la misma vez tiran la información, entonces pueden pasar el umbral establecido para el potencial de acción y la neurona responde y puede llevar la información a otra neurona más adelante. Pero también, ¿verdad? Como les dije, tenemos el yin yang, el tal inhibitoria, que si entonces la inhibitoria dispara también, pues en vez de irse al positivo, se va al negativo porque entra iones negativos en vez de sodio, entra cloro, y entonces en ese caso las neuronas no se pueden comunicar. So, para darle un ejemplo hipotético, si aquí hubiese disparado la E1, la E2 y también la I, ¿verdad?, la inhibitoria, es posible que no hubiese llegado al umbral y de esa manera no existe comunicación. So, como les estoy explicando, ¿verdad?, existe esta excitación, inhibición en el cerebro pasando todo el tiempo que nos permite entonces tener la plasticidad de la cual les estaba hablando. ¿Qué lleva a cabo esta plasticidad en la vida real? La experiencia. Todos sus compañeros, maestros que están aquí, sus padres les han dicho practica, 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 que hace la perfección. Pues en el cerebro realmente existe un componente que se llama Experience Dependent Synaptic Plasticity o plasticidad sináptica dependiente de la experiencia, en la cual si tú practicas algo mucho o lo haces a la misma frecuencia, el cerebro se adapta y entonces miran aquí como pueden poner hasta más receptores que puedan recibir información y por lo tanto responder mucho más rápido y más fácil que si no lo haces. Más sin embargo, también existe lo contrario, puedes debilitar esa sinapsis si no la utilizas mucho, ¿verdad? Si estudiaste por un examen y no volviste a tocar ese material en mucho tiempo, pues se te va a olvidar, es normal, porque el cerebro está todo el tiempo tratando de ahorrar energía y por lo tanto tener estos receptores en la sinapsis cuesta energía. Y entonces pues yo digo, ok, si esta persona me está diciendo que esto no es importante porque no lo practica, pues entonces yo simplemente la debilito, la tengo ahí por si acaso la necesito fortalecer en el futuro, o si es demasiado tiempo, la puedo hasta completamente retirar y olvidarte por siempre de esa memoria. Y hay dos procesos bien importantes en esta Experience Dependent Plasticity, y uno se le llama Long-Term Potentiation y otro se le llama Long-Term Depression. Estos son dos de las maneras más importantes de que existe plasticidad en el cerebro. Y de la manera que lo puedo explicar es que, por ejemplo, en el LTP, si esto es una gráfica que demuestra cuán bien están conectadas dos neuronas, tú puedes ver que al principio están conectadas pues, a un nivel normal. Si yo entonces le tiro un pulso eléctrico de 100 Hz, que significa 100 veces por segundo, y solamente lo hago por un segundo, como eso estuvo tan sincronizado y tan fuerte en un momento dado, cuando vuelvo y mido la actividad entre dos neuronas, como pueden ver en el before and after, ahora es mucho más alta. ¿Qué significa mucho más alta? Pues que la misma actividad que yo le daba antes para que se conectaran y me daba esta gráfica azul, ahora me da esta gráfica roja, que es mucho más alta, que necesito menos energía, menos información
para poder conectarme con ella, porque ahora somos, ¿verdad?, bien panitas, como en la vida real, donde yo necesito solamente enviarte un texto y me contestas para atrás súper rápido, versus quizás a esa persona que de vez en cuando te escribe, pues no vas a ser tan eficiente, ¿verdad?, de contestarle súper rápido. Pues igualito el cerebro, si lo utilizas bien y efectivamente y rápido, yo voy a estar bien conectado para poder entonces llevar esa información. Más sin embargo, si yo hago una comunicación pobre o desincronizada, como en este caso de 1 a 10 Hz, bien lento, y por 10 minutos, o estoy ahí, tank, 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 pues entonces el cerebro dice, mira, esta conexión realmente yo no creo que es muy importante y yo la voy a debilitar. Y cuando vuelves y mides esas neuronas, tienes entonces mucho menos conexión entre ellas, como pueden ver aquí en el before and after. So aquí estoy dando de nuevo el yin yang de que el cerebro puede tener la capacidad, dependiendo de la calidad de la información, aumentar o disminuir o debilitar esas conexiones sinápticas. Y lo último que quiero mencionar antes de llegar a cabo un poquito de mis experimentos, porque ¿verdad?, todo esto ya se sabe y lo cool es ver qué estamos haciendo nuevo, es que el cerebro está bailando, yo le digo bailando, pero está oscilando a distintas frecuencias. Por ejemplo, aquí pueden ver algunas de las frecuencias que son más conocidas. Podemos comunicarnos en gamma, que es súper rápido, 31 a 120 Hz, o podemos comunicarnos en otras regiones bien lentas. Como les expliqué, dependiendo de la frecuencia y la calidad de la información, pues existen distintas maneras en que se pueden conectar neuronas. Así que lo importante aquí saber es que cada función que usted lleva se lleva a una frecuencia en específico y a veces eso dicta algunas de las enfermedades que vemos. Les voy a dar un ejemplo rapidito. En Alzheimer se sabe, en la enfermedad de Alzheimer, que tienen problemas de memoria, que esta frecuencia gamma en la cual muchos neuronas se comunican, se disminuye. O sea, que las neuronas que usualmente se comunican en esa frecuencia cambian a otra frecuencia y eso hace que puedan entonces quizás en algún futuro perder o que se muera esa neurona o esas conexiones porque no se están comunicando de la manera normal que lo hacen. Ahora, ¿qué yo hago en mi laboratorio? Yo estudio cómo estos patrones de electricidad se pueden utilizar para aumentar, ¿verdad?, la capacidad de comunicación del cerebro. Y para que tengan una idea aquí, esta es la corteza visual de los humanos. Yo utilizo los ojos porque le puedo dar cualquier información que yo quiera. Pero igual que en los humanos, los ratones, que es el modelo que yo utilizo, la corteza visual está en la parte de atrás. So, si yo quiero medir electricidad, ¿verdad?, en humanos lo hago con un EEG, electroencefalograma. En ratones puedo ser un poco más preciso e introducir un electrodo. Aquí, ¿verdad?, disculpen si a algunos no les gusta la imagen, pero en este caso yo tengo un ratón que está en anestesia y estoy introduciendo en su corteza visual un electrodo para poder entonces medir esas conexiones, ¿verdad? Cuando cambian de electricidad, cuando cambian el potencial y se están fortaleciendo, debilitando, yo pueda entonces medirlo. Porque ese electrodo entra y tiene muchos puntitos, ¿verdad? O lugares de contacto con todas las neuronas que están alrededor y me da información de qué es lo que estoy viendo. En el caso del experimento per se, pues yo pongo el ratón mirando, disculpen, yo pongo el ratón mirando una pantalla que está haciendo como flip-flop, o sea que está cambiando de negro a blanco, negro a blanco, negro a blanco. Tengo el electrodo en la corteza visual, específicamente en la capa número 4, pero eso no es importante en estos momentos. Y entonces puedo medir aquí, como pueden ver, la actividad que pasa en esa corteza visual. En este experimento quería mostrárselo a ustedes porque yo inyecté una droga, ¿verdad?, para ver si eso cambiaba la actividad del cerebro. Estos 0 minutos es antes de la droga. Pueden ver que el cerebro se está comunicando más o menos en gamma, que es bastante rápido. Algunas son altas en amplitud, o sea, el eje de Y o el vertical. Algunas son altas, algunas son bajas, o no hay como una relación específica. Pero cuando yo le inyecto esta droga ketamina, que es un anestésico, pueden ver como el ratón en anestesia se comunica mucho más preciso. So, todas las veces que se comunica, la amplitud es la misma y la distancia que pasa entre uno y otro, las oscilaciones son las mismas.
Y con el tiempo, ¿verdad? La droga se va saliendo del sistema, como pueden ver ya a los 45 minutos, 60 minutos, empezamos a ver de nuevo cuando el ratón se levanta una actividad bien parecida. Si entonces le mostramos algo en el monitor, esto es mostrándole nada, si le mostramos algo podemos ver como con la droga a los 15 minutos la actividad que ellos reciben en ese electrodo es mucho mayor. Pues, ¿por qué? Porque se están comunicando mucho más efectivos, como les mencioné ahorita. Así que van a ver como con el tiempo disminuye y hasta se queda un poquito más arriba, porque el cerebro entonces se adaptó en esa hora y dice, estas conexiones están súper buenas, estoy recibiendo información por los ojos, me voy a quedar un poquito potenciado. Y entonces, lo que le quería mostrar ahora es que si nosotros cogemos y a ese ratón le enseñamos la misma imagen en distintos días, y esto es verdad, hablando ya como los humanos, que uno va y practica el examen varios días y te dicen no lo dejes para lo último, pues la razón que no lo dejas para lo último es porque mientras más días pasan y sigues viendo la misma información, o lo que le llamamos algo familiar, la actividad en el cerebro es mayor, como pueden ver en estas gráficas. Y si vengo el último día y le enseño algo nuevo, algo novel, y lo comparo con algo que ya he visto anteriormente, ven la diferencia en actividad, en el voltaje que yo recibo en el electrodo. Así que ese ratón aprendió y me está dando esa información en el electrodo que yo estoy cogiendo. No es como que se aprendió todo, sino esa imagen específica o la familiar es la que él detecta y la que recuerda. A nivel de comportamiento, y esto no es tan importante, pero ellos se mueven cuando están en este ensayo y lo que vemos es que con el tiempo disminuye un poco. Voy ahora a terminar aquí con este ensayo en el que el ratón está viendo todos los electrodos, ven que ven algo novel y se mueve mucho, versus cuando ahorita van a ver si ve algo familiar, no se mueve mucho. Y recuerden, con algo familiar tengo más actividad en el cerebro, pero como ya lo he visto antes, a nivel de comportamiento, yo digo, no me va a hacer nada. Recuerden que los ratones piensan mucho que van a comérselos, que hay predadores. Ellos se están protegiendo con esos movimientos, pero cuando es algo que ya yo he visto antes, me habitúo y por lo tanto no necesito moverme porque yo sé que va a ser bueno y me puedo concentrar, ¿verdad?, en la actividad sináptica del cerebro. Así que nada, con eso voy a terminar para que puedan la parte científica del seminario y luego voy a estar hablando también de cómo algunos de ustedes se pueden beneficiar y aprender un poquito más de neurociencia en un programa que yo fui el fundador y el codirector, que se llama el Sagrado MIT Neuroscience Pre-College Program. Gracias. Excelente, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Si quieres, deja tu presentación para que entonces entres a hablar del programa del cual nos vas a hablar. Ok. Hablo ahora de eso. Perfecto. Pues, como les mencioné, nosotros, mi esposa y yo, ella es una neurocientífica también, y estamos súper apasionados con que muchos estudiantes les interese la ciencia en general y específicamente la neurociencia. Y hemos creado este programa entre la Universidad de Sagrado y donde yo estoy en MIT para promover la movilidad social y adiestrar a la próxima generación de científicos boricuas con la exposición de carreras y oportunidades. Una de las cosas que nosotros hacemos en el salón, ¿verdad?, es aprender la teoría de las cosas de ciencia, pero hay muchas cosas, como les acabo de enseñar, esos experimentos que yo les enseñé, casi nadie en el mundo sabe que si yo pongo ketamina se va a ver de esa manera, porque yo fui uno de los pocos que lo hago en el laboratorio. Podemos hacer cosas nuevas, descubrir. Y me gustaría, ¿verdad?, que muchos de ustedes, si les interesa, participen de este programa en el cual van a tener la exposición a distintos paneles y seminarios de ciencia, específicamente ciencia nueva y ciencia que está tratando de acelerar lo que es el conocimiento del cerebro y las distintas enfermedades. Y también nosotros creemos, ¿verdad?, que el científico no solamente debe ser alguien que conoce la parte teórica, sino que tenga un desarrollo profesional. Y por lo tanto, en este programa, los estudiantes son expuestos a distintos paneles para entender cómo utilizar las redes sociales, para conocer otros boricuas en distintas universidades en Estados Unidos y Puerto Rico, ya sea en MIT, Harvard, para conocer lo que es una vida graduada, ¿verdad? Aquí tenemos un bachillerato, pero como les expliqué, yo hice mi doctorado y ahora estoy haciendo mi postdoc. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo llegamos ahí? Pues exponemos a los estudiantes en eso y específicamente, ¿verdad?, utilizar el capital social.
utilizar lo que son tus conexiones. Miren cómo hice el diagrama como si fueran unas neuronas, porque estas conexiones al fin y al cabo son las que las llevan a ustedes a llevar lejos. Unas veces, si uno no tiene las oportunidades, hay muchas personas a tu alrededor que te pueden ayudar a conseguirlas, y para eso, ¿verdad?, este programa trata de hacer eso, y al final terminas pareando con un mentor que se va a quedar entonces contigo. Esto va a estar sucediendo en el mes de junio y julio. Si llega a ser virtual, queremos que sea presencial y que los estudiantes pasen tiempo en Puerto Rico y acá en MIT, pero dado la pandemia no lo sabemos. El año pasado lo tuvimos que hacer virtual y fue por el mes de junio y julio. Y, ¿verdad? Estos fueron el cohorte número 1, el SNPP 2020, o los neuroriqueños, como le decimos. Todos fueron excelentísimos y logramos, ¿verdad?, causar un impacto grande en ellos, y hasta ya han aceptado ofertas en distintas universidades en Estados Unidos, como la de Yale, entrevistas en MIT, entrevistas en Harvard. Algunos quieren ir a Puerto Rico. La idea aquí no es que Puerto Rico o Estados Unidos es mejor, es qué hay en cada una de ellas y qué es lo que a mí me interesa hacer en el futuro, en el campo de la neurociencia o ya sea otro campo. Si les interesa solicitar, por favor, las solicitudes están abiertas hasta el 24 de febrero. Pueden pasar a nuestra página, sagradoglobal.elpages.co, y pueden entonces ir al tab de admisión y de esa manera entrar. Los detalles los pueden conseguir ahí, pero son 2 cartas de recomendación de maestro, un ensayo de 500 palabras y algún formulario que tenemos, y eso es todo. Así que por favor, los exhorto a que nos sigan en las redes sociales. Live Love Science es donde ponemos todos los updates, y tanto el Mari como yo estamos en Twitter tratando de promover la neurociencia en todos los jóvenes de Puerto Rico y del mundo. Muchas gracias. Este es el laboratorio de investigación aquí en MIT, si vienen para acá los van a conocer. Y, ¿verdad?, importante, yo no fui necesariamente el típico científico que siempre estaba sacando 100 en todos los exámenes ni nada. Mi meta era ser pelotero. Yo jugué, ¿verdad?, a nivel de la escuela superior y en AA juvenil, pero, ¿verdad?, tuve distintas cosas como una lección que me llevaron a repensar mi carrera, y terminé siendo, ¿verdad?, un científico, y me encanta lo que hago. Así que por favor, ¿verdad?, no piensen que todos los científicos somos iguales. Si te gusta lo que ves, aunque no se parezca a la persona que está hablando contigo, sigue hacia adelante, que hay muchas personas que queremos ayudarte y vamos a hacer todo lo posible para que logres tus metas. Bien, muchas gracias. Excelente, Héctor. Muchas gracias. Si quieres, deja el slide de donde tiene la información, donde te puedan, exacto, donde es ahí, donde te puedan también contactar. Nada, la cambiamos mientras vamos hablando. Qué bueno que nos compartes ese último detalle. Entre tú y yo hay mucha similitud. Yo también jugué béisbol profesional y por una lesión, pues tuve que repensar mi carrera y me fui más bien por el atletismo, pero y luego me convertí en científico, así que tenemos muchas cosas en común. Me gustaría que compartiera, y les exhorto a los que están en nuestro Facebook Live y en conectados a través de la plataforma Zoom, que vayan dejando sus preguntas en el chat. Pueden hacerlo sin temor alguno. Vamos a contestar cada una de ellas, sea simple o sea un poquito más compleja. Cualquier pregunta es importante. Héctor, comparte con nosotros, ¿verdad? Nos compartiste que estudiaste bachillerato, que luego te fuiste a hacer un doctorado y ahora estás en el proceso de completar un postdoctorado. Pero ¿cuál fue esa experiencia o cuál fue ese momento en el que tú te dirigiste por la neurociencia? Súper bien. Bueno, voy a hablar un poquito para atrás, qué fue lo que me interesó de la investigación y después la neurociencia. Sobre la investigación, fue por una feria científica en mi escuela, ¿verdad? Era obligatoria, yo vengo del Colegio de La Salle. Realmente, ¿verdad?, me gustaba la ciencia en general, pero no era nada, era obligatoria, eso no fue como que yo la hice porque sí. Y pues dije, ok, quiero hacer algo interesante, y mi papá estaba tomando un extracto de una planta que se llama Modica charantea, cundiamor, y era para su diabetes tipo 2 y le disminuía los niveles de azúcar en la sangre. Y yo decía, ¿qué tiene específicamente ese extracto? Y él tenía que hervir toda una planta y dejar eso en la nevera, y yo decía, ¿podré yo hacer como una pastilla de eso? O sea, convertirlo en algo bien concentrado, buscar cuál es el componente o el ingrediente para eso. Y gracias a eso, ¿verdad?, tuve la experiencia de ir a un laboratorio de investigación en la Universidad Interamericana de Bayamón,
Y de esa manera me enamoré de lo que es la investigación, de ir todos los días, colaborar con gente, hacer experimentos, ver cómo podemos separar esos compuestos de ese extracto. Y realmente, como les dije, yo no era esta típica persona que estudiaba un montón y sacaba todas las clases, pero esa pasión o esas ganas de querer descubrir cosas me han llevado toda mi carrera. En la universidad, cuando empecé, tampoco era el mejor estudiante, pero algo que pasó fue que tuve una persona, mi profesora de genética, que me preguntó qué yo quería hacer y yo le dije que ya yo había hecho investigación, que me gustaba ir al laboratorio. Y casualmente, y esto, ¿verdad? Por eso lo digo, casualmente el esposo de ella fue el Irving Vega, que fue el profesor que les mencioné, que donde yo hice mi laboratorio. Entonces ella me dijo, mira, mi esposo hace investigación en neurociencia, él quizás quiera que tú hagas investigación con él. Le hice la entrevista, entré, y yo no sabía nada sobre la neurociencia, pero solamente el hecho de que había tantas enfermedades, no se conocía nada, casi nada, y no hay casi tratamientos para enfermedades del cerebro, me dijo a mí como que a mí me encantan ese tipo de retos, ¿verdad? En la pelota, y tú que sabes de atletismo, fallar es algo normal. Y yo decía, bueno, pues está bien, lo que me dicen es que en la ciencia fallas muchas veces, pero cuando encuentras algo puede ser que transformes el futuro, y eso me gustó. Vi que había tantas y tantas necesidades, y también obviamente todos conocemos a alguien que tiene Alzheimer o tiene Parkinson o tiene alguna enfermedad y es tan devastador que yo dije, realmente este es donde yo quiero tratar de impactar, en adición de que pues me fue muy bien en la investigación, y por eso fue que terminé escogiendo la neurociencia. Excelente, aquí vemos la importancia de involucrarse y de tener cualquier experiencia, sea en la ciencia o sea en alguna otra, ¿no? De manera voluntaria o a través de los programas como bien nos comparte Héctor, porque eso también nos hace conocer un poco más y, ¿verdad? Y se va como esa ruta que tú quieres perseguir se va viendo se va viendo más clara al final y así entonces podemos estudiar o trabajar en algo que le vamos a sacar provecho y que no se sienta pesado y no se sienta que te estás levantando todos los días a hacer lo mismo, sino que ese entusiasmo pues por investigar, como bien menciona Héctor, pues nos hace levantarnos cada día y buscar esas respuestas a esas preguntas científicas que siempre surgen. Tengo aquí una preguntita con respecto a tu presentación. Nos pregunta ¿qué es electrophysiology y qué profesionales se relacionan con estudiar neurociencia? Excelente. Sobre electrofisiología es el estudio del componente eléctrico de las neuronas. Eso que les mencioné de los electrodos, poner electrodos tanto en el cerebro de un ratón in vivo, puede ser una rata, puede ser cualquier organismo en realidad, y estudiar ese componente eléctrico y cómo es dinámico, son lo que nos llamamos electrofisiólogos. Yo soy un electrofisiólogo in vivo, que es que hago experimentos con el animal vivo. Hay electrofisiólogos in vitro, que son personas que hacen rebanadas del cerebro y estudian preguntas mucho más específicas sobre la electricidad del cerebro. Pero en general es la persona o el científico que estudia los componentes eléctricos del cerebro. Con respecto a las cosas que podemos hacer, pues mira, hay de todo. Puedes hacer investigación como la que yo estoy haciendo, puedes estudiar cualquier tipo de enfermedad relacionada al cerebro, al cordón espinal, porque todas ellas, ¿verdad? Involucran a la neurociencia. Puede ser un comunicador, ¿verdad? Puede ser una persona que le encanta coger estos artículos que se publican de la investigación y traducirlos para el público en general, y que de esa manera, ¿verdad?, haya una simbiosis entre lo que es el público en general entendiendo la ciencia. Puedes hacer science policy o política pública. Puedes coger y decirle a los senadores y a los representantes de Puerto Rico, miren, estas enfermedades están aumentando en Puerto Rico. Por ejemplo, los latinos en Alzheimer tienen mayor prevalencia que los caucásicos. Y obviamente si tú vas a Estados Unidos, pues ellos van a estudiar los caucásicos. Hace falta investigación de neurociencia en Puerto Rico para estudiar qué específicamente está pasando, que los latinos y los puertorriqueños tienen diferencias. Y de esa manera tú tienes que decirle a las personas que dan dinero para esa investigación que eso es importante. Así que además de eso puedes hacer
profesor, ¿verdad? Puedes dar clases en la universidad, que también es parte de lo que yo hago, y un sinnúmero de cosas. Lo importante es que realmente cuando tú haces un doctorado, ya sea en el caso mío un doctorado en filosofía, especialmente en neurociencia, aunque yo me especializo en neurociencia, lo que nosotros aprendemos es a contestar preguntas. Yo siempre digo esto porque, ¿verdad? Si yo un día quiero decir que la neurociencia no es lo mío, yo como quiera ese grado que yo tengo me permite ir a cualquier otro lugar y decir, yo puedo contestar una pregunta con el método científico y ser exitoso, ¿verdad? No siempre va a pasar, pero voy a mí. Y esa es la idea, ¿verdad? Que cualquier trabajo que requiera contestar preguntas de una manera, ¿verdad? Sistemática, un doctorado lo va a lograr. Y específicamente si es en neurociencia, pues mejor, porque es tu especialidad. A través de nuestro Facebook Live nos pregunta Braulio Ramírez, y esto me imagino que tú habías mencionado algo sobre la práctica, lo importante de la práctica, y Braulio nos pregunta, ¿hay alguna relación entre lo que dicen que uno se acostumbra a los 21 días de hacer cualquier cosa con la neuroplasticidad? Sí, básicamente ahí estás hablando un poquito de lo que son hábitos, ¿verdad? Una vez, y esto, ¿verdad? Existe, la gente le gusta decir números específicos, cada persona es diferente, hay unos promedios, ¿verdad? Quizás 21 días es uno de ellos, pero lo que está haciendo el cerebro después de que tú haces algo repetitivamente es, ¿verdad? Fortalecer esas neuronas y crear un hábito que sea tan y tan fácil conectarse que no requiera mucha información, que no requiera mucha energía exterior, porque la energía se concentra ahí. Como expliqué en el anterior, eso es lo que hace la práctica, ¿verdad? Y dependiendo, mientras más lo haces, llega un punto donde no tienes ni que pensarlo. Por eso la gente escribe libros como The Power of Habit, ¿verdad? Donde te enseñan específicamente que si tú haces algo y cómo hacerlo, ¿verdad? Porque hay cosas que no nos gustan hacer y hay que buscarle unos truquitos para poder hacerlo, pero el ejercicio, por ejemplo, es uno para mí. Yo todos los días a las 5 de la mañana me levanto para hacer ejercicio a las 6 de la mañana y, ¿verdad? Al principio era como que, oh my God, esto está bien difícil, no me costaba, igual que a todos ustedes, me imagino. Pero llega un punto que me levanto a las 5 y no tengo ningún tipo de problema, porque ya ese hábito está ahí, la energía requerida para yo poder levantarme de la cama y hacer el ejercicio es mucho menos. Y por lo tanto, pues sí, eso tiene que ver con neuroplasticidad, porque la neuroplasticidad es que estás fortaleciendo esas conexiones que hacen el flujo de información mucho más efectivo. A través de Zoom nos pregunta Randy Fabián Rivera, el cual nos comenta que le interesa el programa que nos compartiste, Héctor, y nos pregunta si podrías repetir cómo pueden ingresar. Pues tienen que ir a la página que tengo en pantalla, sagradoglobal.elpages.co. Ahí van a ver unos tabs, como los que ven ahora en la pantalla. Van a la parte de admisión y van a ir a ver los requisitos. Y como les mencioné, pues los requisitos son un ensayo de 500 palabras. Vas a tener que enviarle un email a 2 maestros tuyos para poder que ellos llenen un formulario y someterlo. Y unas preguntitas generales que vamos a estar haciendo. Y eso es todo. Somete antes del 24 de febrero y vamos a estar, ¿verdad?, evaluándolo para escoger al grupo final, que si es virtual va a ser aproximadamente 35 estudiantes y si es presencial 20 estudiantes, porque el costo de la es un poquito más alto y queremos que esa otra, nos preguntan mucho el costo y aunque no lo dije, si va a ser virtual va a ser completamente gratuito. Si es presencial, el costo lo vamos a estar ajustando dependiendo al salario de los padres del estudiante, pero no se preocupen por eso, siempre les digo, soliciten, que buscamos becas, buscamos cómo hacerlo, porque si ustedes entran a ese grupo de venta, les aseguro que vamos a hacer todo lo posible porque puedan asistir al programa. Joan Graniela nos pregunta cuántas neuronas aproximadamente existen en el cerebro de una persona adulta. Excelente pregunta. Billones de neuronas. Creo que está en 40 billones. Ese dato específico no me lo sé. Creo que es 40 billones la última vez que miré. Algo interesante sobre esa pregunta es que si tú en la piel, ¿verdad? Si tú te caes, yo me caí hoy en el hielo, aquí estoy en Boston y me caí yendo al gimnasio, me caí de espalda y me llegó un canto del dedo.
Pero las células de la piel tienen la capacidad, ¿verdad?, de procrearse, ¿verdad?, de generar nuevas células. Y entonces, pues, aunque quizás se vea feo en el futuro, pues voy a tener piel. En el cerebro, cuando las neuronas se desarrollan, crean un número finito de neuronas y no todas las áreas del cerebro tienen la capacidad de regenerarse. Por eso, ¿verdad?, es que existen enfermedades neurodegenerativas. Pero sí existen un área específica, varias áreas, pero un área específica en el hipocampo, que es el área donde está el aprendizaje y la memoria, donde tú puedes generar neuronas todos los días. Y yo sé que ese número es aproximadamente 40.000 neuronas al día que tú creas. Y esas neuronas pueden irse a otros lugares si las necesitas. Muchas de esas mueren porque no son necesarias o porque el sistema no funciona bien. Pero sí, tú tienes un número finito de neuronas, pero en general todos los días tú sigues creando nuevas también. Ok, Miguel, tenemos varias preguntitas, así que vamos a ver si podemos avanzar para poder contestarlas todas. Miguel Rosario nos pregunta, ¿cuál es el rol de las matemáticas en el desarrollo de modelos en neurociencia? Esa es heavy. Buenísima pregunta. Pues mira, la voy a contestar con respecto a la electrofisiología. Toda esa eh, actividad que yo estaba mirando en el cerebro, eso requiere unos modelos computacionales para poder extrapolar información. ¿A qué me refiero? Que nosotros recibimos 1000 datos por segundo. Esos electrodos reciben un hertz, un kHz, son 1000 datos por segundo. Eso crearía, si tú haces en Excel, un Excel que básicamente no podrías moverte en casi ninguna computadora del mundo. Por lo tanto, necesitamos modelos matemáticos para transformar esa información, hacer transformaciones Fourier, por ejemplo, si conocen de ellas, para poder lograr entender cuál es el comportamiento del cerebro. Las matemáticas juegan un rol súper importante y les aconsejo, ¿verdad?, que lo más que puedan se eduquen en ellas si les interesa la neurociencia, porque es súper importante. Esa pregunta es bien importante porque ¿verdad?, da a entender que la ciencia es interdisciplinaria. Un matemático puede colaborar con un neurocientífico como Héctor y Héctor puede colaborar con bioestadísticos, matemáticos y personas que se dedican más a la matemática pura. Tenemos aquí a Edgar Maldonado y nos pregunta, ¿dormir tiene algún efecto en la neuroplasticidad? Absolutamente, buenas preguntas todas. El dormir es un proceso, ¿verdad?, súper importante para el cerebro porque en ese momento, como no tiene que tomar decisiones voluntarias de movimiento, se puede enfocar en otras cosas. Yo les mencioné, ¿verdad?, que si yo me puedo enfocar en unas conexiones, pues puedo mejorarlas. En el caso de dormir, conocemos que existe algo que se llama el replay, que es que tú vuelves a pasar nuevamente la información que tuviste por el día. Vamos a suponer que estudié para un examen, alguna fórmula matemática, ¿verdad? La de Albert Einstein es igual a S al cuadrado, pues entonces y es igual a MC al cuadrado, pues esa fórmula se va a volver a replay varias veces en el cerebro mientras tú duermes. Si duermes poquito, pues menos veces hace replay. Si duermes mucho, más veces hace replay y por lo tanto esas conexiones se pueden fortalecer. Así que eso es un ejemplo específico, además de otras cosas como es la inmunología, el sistema inmune es bien importante para protegernos y durante el sueño pues podemos ayudar al cuerpo a tener mejor el sistema inmune. Tengo una preguntita aquí de Glendalí Arroyo y es sobre el ejemplo que ilustraste sobre el ratón. Ella nos pregunta, ¿es posible que los niveles de ansiedad puedan bajar cuando estamos familiarizados al material académico? Esto pensando en el ejemplo que diste del ratón. Pues fíjate, imaginaría que sí, porque es algo que la verdad, si uno se habitúa, funciona. Mas, sin embargo, ¿verdad? Hay otros factores externos. No puede haber tantas cosas ansiosas pasando fuera de tu casa o fuera de tu ambiente para que el sistema funcione bien. Yo creo que sí, si lo haces muchas veces, pero lo haces muchas veces de manera tranquila, si vas y lo haces poquito a poquito, no trates de como que meter un montón de secciones porque mientras más lo haces más te habitúas, sino hay que tener también control porque demasiado, todo en exceso hace daño, incluyendo el hacer lo mismo muchas veces. Alexandra Colón nos comenta y pregunta, si se siguen creando neuronas todos los días, ¿por qué ocurre muerte cerebral? O bueno, ¿por qué es difícil para esas neuronas regenerarse?
Sí, porque, bueno, ocurren enfermedades que aceleran ese proceso de muerte celular. Siempre hay muerte celular y se pueden intercambiar con las que se hacen diariamente. Una enfermedad como Alzheimer, la capacidad de poder regenerarse a lo que tú puedes crear esas conexiones es mucho menor. En adición, lo que le llaman el engram, las conexiones entre una neurona y otra, que son las que forman una memoria, si esta se muere, pues entonces significa que esa información se perdió y aunque tú pongas otra neurona ahí, esta era la que tenía la información anterior, so quizás no te vas a acordar de lo mismo. So el proceso es un poco más complejo que eso, pero sí, si una persona es normal puede regenerar y puede llevar a distintas áreas si así lo desea, pero hay enfermedades que aceleran eso y entonces pues es muy difícil. Vamos a terminar con dos preguntitas más. Nos comenta y pregunta Angelis Rivera, al ver la imagen, esta me imagino que habla del ratón, se observa que la frecuencia disminuye y el ratón intenta escapar. Pues, ¿qué aumenta en el cerebro? ¿El estrés o algo en específico? Buena pregunta. Hola, Angelis. Yo conozco a Angelis del programa, así que me alegro que estés aquí. Pues mira, no sabemos, para serte honesto. Puede ser la ansiedad, eso se puede medir con las pupilas. Ahora yo estoy haciendo donde yo le mido las pupilas al ratón y puedo ver, a veces cuando no está ansioso, ¿verdad? Las pupilas se agrandan para tener más información y poder salir y escapar. Estoy mirando las pupilas a ver si eso es una respuesta. O puede ser que el ratón está aprendiendo algo innato que de esto. La contestación es no sabemos. Así que por eso, y los experimentos que estoy haciendo están tratando de contestar eso. Y terminamos con la pregunta de Chandelín Reyes, que ella nos pregunta, ¿el programa que mencionan es solo para estudiantes interesados en la neurociencia? En general, en STEM, pero la mayoría de los seminarios van a ser en neurociencia. Tuvimos estudiantes el año pasado que, ¿verdad? Simplemente con que tú tengas una leve, yo diría como que tienes ganas de aprender de la neurociencia, sí. Si no te interesa para nada la neurociencia, yo te diría que no vale la pena nuestro programa porque pues vas a estar expuesto mayormente a ese tipo de charlas. Pero volvemos, lo de desarrollo profesional y lo de mentor no tiene nada que ver con neurociencia, que son elementos adicionales, pero al menos debes mostrar algún interés en la neurociencia porque así le puedes sacar mayor provecho. Y como recibimos tantas solicitudes, el año pasado recibimos más de 500, pues buscamos estudiantes que al menos les guste algo. Héctor, te voy a pedir que pongas el slide de para que te puedan escribir. Ahí tienen el enlace para que puedan obtener la información del programa que nos trajo Héctor. Ahí está su email, también me imagino que ese es el de tu esposa, ¿no? El de abajo. También están las redes sociales, bien importante, y las redes sociales de Life, Love y Science. Así que muchas gracias, Héctor, a todas las escuelas y todos los colegios privados, escuelas privadas que se conectaron, a todos los estudiantes que se conectaron. Muchísimas gracias por las preguntas buenísimas. De verdad que me asombré y me dio mucho gusto ver todas estas preguntas e inquietudes que tienen estos estudiantes. Así que muchas gracias, Héctor, a todos los que se conectaron a nuestro Facebook Live también. Gracias por las preguntas y los comentarios que nos dejaron. Y eso es todo. Así que muchas gracias. Gracias a todos y gracias por la oportunidad. Recuerden que todos los científicos nos vemos de distintas maneras. A mí me gusta vestirme con ropa de colores. Mi esposa es una excelente científica, está en Harvard. Habemos puertorriqueños por todos lados que queremos ayudarlos a ustedes. Solamente con que tengan una inquietud sobre aprender de carreras en ciencia y neurociencia, no duden en escribirme por cualquiera de los lugares que ven ahí. Y por favor, ¿verdad? Sigan hacia adelante. Los puertorriqueños somos súper buenos en todo lo que nos proponemos. Así que nada, fue un placer estar con ustedes y que tengan un bonito día. Gracias.